Para comenzar con este video vamos a aprender conceptos básicos de la electrónica para poder comprender este. Ley de Ohm. Simbología, elementos de medición. La ley de Ohm expresa cómo se relacionan las tres magnitudes físicas de la electrónica: voltaje, resistencia e intensidad en un circuito eléctrico. Se puede aprender de manera sencilla con el triángulo de Ohm. Para evitar el lenguaje técnico que posiblemente nos sea difícil de comprender, solamente utilizaremos el triángulo de manera gráfica para saber qué fórmula debemos utilizar para encontrar una magnitud X. La ley de Ohm relaciona tres magnitudes físicas de la electrónica y se realizan las siguientes notaciones para representarlos. Voltaje es la corriente inicial que se le impone al circuito y se mide en voltios. Ohmios. Esta es la resistencia al paso de corriente que tiene el circuito. Intensidad es la corriente que corre por el circuito y se mide en amperios. Otra parte importante para aprender a utilizar las leyes de Ohm en los resistores y circuitos es saber cómo se denota una resistencia en un circuito, y lo hace de la siguiente manera. Al igual que necesitamos la representación de resistencias, también necesitamos la representación de la fuente de corriente, y es la siguiente. Elementos de medición que necesitamos para saber cuál es la resistencia, el voltaje y la intensidad de un circuito. De manera sencilla se puede medir estas magnitudes con un multímetro. Después de aprender esto, podemos comenzar a hablar de resistores. Los resistores son una parte fundamental de los circuitos electrónicos, pues controlan el nivel de corriente que se mueve por el circuito. Sin estos elementos, los demás componentes serían damnificados, pues no todos trabajan con el mismo amperaje. Las clases de resistores se pueden catalogar de varias maneras: por su material, su resistencia, si es constante o si se puede graduar. También se puede clasificar por la resistencia que tienen al paso de corriente. En fin, hay muchas maneras de clasificarlos, pero les mostraremos las dos importantes. Vamos a hablar de la primera clasificación. Resistencias fijas. Estos resistores son los que desde el momento de su fabricación tienen un número de resistencia en ohmios fijo, es decir, siempre tendrá la misma resistencia en todos los casos, es invariable. Resistores variables. Estos resistores tienen su resistencia determinada por límites. Explicándolo de manera más sencilla, es que tienen valores variados en su resistencia. Por ejemplo, una resistencia de 10 a 20 ohmios. Resistores no lineales. Estas resistencias son modificadas por magnitudes físicas, ya sea la temperatura, la luz o el sonido. Estos resistores son muy importantes. Por ejemplo, los fusibles se podrían catalogar como eso. Aunque no es verdad, es netamente para ejemplificar. Segunda clasificación. Se pueden clasificar dependiendo del material que estén fabricados, pero esta clasificación es bastante extensa, por lo que no nos detendremos en esta parte. Después de conocer qué son resistores y su clasificación, podemos saber qué son los resistores en serie, paralelo y mixto. Esta clasificación depende de las conexiones que se tenga con los demás resistores. En un circuito hay tres maneras de ubicar resistores y son las siguientes. Resistores en paralelo. Estos resistores son los que tienen dos puntos de unión con otro elemento igual. Estas resistencias alcanzan menos valor en ohm que las series de resistencias. En las fórmulas se visualiza. Resistores en serie. Son los que tienen un solo punto de unión con otro resistor y no influye el sentido, siempre y cuando se cumpla la primera condición. Esta manera de ubicación es la más importante, pues es la unión de los anteriores ítems mencionados. Un circuito tiene generalmente resistores en posición mixta. De esta manera se logra tener el mejor amperaje necesario para X o Y elementos diferentes a resistores. Hay desde los más sencillos, como utilizar el triángulo de Ohm, hasta ejercicios en los cuales debes ubicar la resistencia de tal manera que el circuito tenga la resistencia total necesitada. De cierta manera todo es sencillo y se soluciona con su multiplicación.